Hay un documento vaticano que ha pasado más o menos desapercibido, pero que creo que vale la pena tener en cuenta. Y creo que ha pasado desapercibido porque todavía no es un tema que preocupa al público en general, pero que definitivamente sí afecta al público en general, aunque por ahora no nos estemos dando cuenta. ¿Y a qué me refiero? A el tema de la inteligencia artificial. Este es un documento que es básicamente orientador, o sea, no pretende ser un documento doctrinal que define cuál debe ser la postura católica frente al tema de la inteligencia artificial. Es un documento que se llama Antiqua et Nova, es decir, antigua y nueva, que son las primeras palabras del documento, ¿no? Que comienza citando precisamente a Mateo 13:52, que dice: con antigua y nueva sabiduría estamos llamados a considerar los cotidianos desafíos y oportunidades propuestos por el saber científico y tecnológico, en particular los del reciente desarrollo de la inteligencia artificial. Y el documento en la introducción sigue diciendo: la tradición cristiana considera que el don de la inteligencia es un aspecto esencial de la creación de los seres humanos a imagen de Dios. A partir de una visión integral de la persona y de la valoración de la llamada a cultivar y custodiar la tierra, la Iglesia subraya que ese don debería encontrar su expresión a través de un uso responsable de la racionalidad y de la capacidad técnica al servicio del mundo creado. O sea, en otras palabras, que por más que estemos llamando la inteligencia artificial, no podemos realmente considerarlo una inteligencia en el sentido plenamente humano, porque como entendemos los cristianos la inteligencia, es la participación de un atributo de Dios que solamente los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos. El documento es un documento muy bueno, recomiendo leerlo, y en este caso no quiero hacer una síntesis como he hecho de otros documentos importantes. Este no es un documento largo, como digo, se llama, tomando esta cita de San Mateo, se llama Antiqua et Nova, y el subtítulo es Notas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Este documento es un documento compartido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y por si acaso, no es un documento que podemos decir que ha sido de alguna forma sacado de la manga. El Vaticano, ya sea el Pontificio Instituto para las Ciencias Sociales, ya sea el Dicasterio para la Cultura y la Educación, ha realizado varios eventos de reflexión sobre la inteligencia artificial. Y no solamente ha invitado expertos en la materia ética, digamos, o filosófica, sino también en la parte tecnológica. De hecho, en septiembre del 2023, un grupo de católicos que están especializados en inteligencia artificial y que de hecho ya están utilizando la inteligencia artificial para crear servicios católicos. Hay una de estas compañías que se llama Longbeard, o sea, barba larga, y su fundador, este norteamericano, católico, joven, devoto, muy bien preparado en términos tecnológicos, animó a la Santa Sede a auspiciar este encuentro, esta reunión, para hablar sobre la inteligencia artificial y sobre sus límites. Y el documento hace una introducción diciendo, básicamente, esta es una nueva tecnología que no sabemos dónde va a ir, es extremadamente promisoria, es totalmente revolucionaria y en consecuencia es muy incierta. Y luego ofrece una muy buena explicación de qué cosa es la inteligencia artificial, utilizando definiciones de científicos que han estado involucrados en el desarrollo
de la inteligencia artificial y explica además las distintas formas de inteligencia artificial, que esto es muy importante. No voy a entrar a las complejidades, digamos, de la inteligencia artificial, pero lo que nosotros vemos como ChatGPT, por ejemplo, que es la mejor versión de inteligencia artificial disponible y es la plataforma que se utiliza para muchísimas otras soluciones específicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, crear videos, crear imágenes, imitar voces, hacer resúmenes de textos, responder preguntas complejas, reescribir artículos, escribir artículos en base a instrucciones que se dan. Hay muchas cosas que está haciendo ahora la inteligencia artificial y estoy hablando de las que las personas comunes y corrientes estamos utilizando. No lo hago yo personalmente, utilizo la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, para muchas cosas, pero hay personas que están mucho más avanzadas en el uso de esta tecnología porque saben hacer las preguntas o los prompts, como se le llama en inglés, es decir, las instrucciones para maximizar la inteligencia artificial. Es decir, cuando uno le pide algo a ChatGPT, puede ser algo muy sencillo: escribe por favor una homilía, una cosa que ya comenté, ¿no? Como uno le puede decir, escribe por favor una homilía que no dure más de 5 minutos leída, que sea sobre este pasaje del Evangelio, donde cites otros textos de la Biblia y algunos padres de la iglesia primitiva. Y con esas instrucciones, ChatGPT puede desarrollar una homilía que, como comentaba una institución de estudios pastorales de la Universidad de Georgetown en Washington, en Estados Unidos, encuestó a católicos y el 60% de los católicos prefirieron la homilía preparada por ChatGPT que las homilías preparadas por cualquier sacerdote, ¿no? Estoy explicando acá la tremenda potencia que tiene ChatGPT y, como explica el documento, aquí estamos hablando de lo que se llama la inteligencia artificial débil. Eso quiere decir que todavía depende mucho de la información que recibe, y lo que hace la actual inteligencia artificial es procesar muy rápidamente una cantidad enorme de información que ha ido, entre comillas, aprendiendo la inteligencia artificial. Es decir, la han ido alimentando, y hoy en día ChatGPT afirma, la versión 4.0, que no es la gratuita, pero la gratuita, la 3.5, es suficientemente buena para cosas, digamos, cotidianas, para mejorar la calidad de lo que escribimos, preparamos, nos organizamos, para preparar una agenda, etcétera, ¿no? Pero ChatGPT 4 dice que ya tiene aprendido, entre comillas, toda la información que hay en Internet. Toda. O sea, acá estamos hablando de trillones, literalmente, de textos y de contenidos, de artículos, de tratados, de comentarios, de blogs, de todo. El tema es que hoy en día se está tratando de desarrollar lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Y esto significa que no solamente la inteligencia artificial sea, como es ahora, capaz de procesar en segundos una cantidad enorme de información y darnos una respuesta, todavía con muchos errores, ¿no? Hoy en día ChatGPT ha comenzado a proporcionar las ligas a las fuentes de donde saca la información, porque inicialmente ChatGPT estaba inventando información, inventando citas, y de hecho algunos colegas periodistas perdieron su trabajo porque hicieron que ChatGPT les escribiera los artículos y ChatGPT citaba datos que parecían excelentes como información de fondo y eran falsos, ¿no? Eran mentira. Pero todo eso ha ido avanzando, y la inteligencia artificial general, que
por ahora se conoce por sus siglas en inglés AGI, es bastante más ambiciosa como proyecto. Consiste en lograr una inteligencia artificial, y ahí el término inteligencia se va a parecer más, nunca va a llegar a ser, pero se va a parecer más a la inteligencia humana, porque la idea es que ya no solamente aprenda y procese rápidamente, como está haciendo ahora ChatGPT, sino que comience a pensar o que comience a hacer procesos informáticos lo más parecido al pensamiento humano, que comience a imaginar, a crear cosas de la nada, digamos así, y en consecuencia a parecerse lo más posible a la inteligencia humana. Por eso es que el documento hace una advertencia cauta, no es negativo ni pesimista, pero sí es muy realista, explicando que existen obviamente problemas o grandes preguntas filosóficas y teológicas de qué cosa es la racionalidad, qué cosa significa ser humano, qué cosa significa pensar, qué cosa significa exactamente la inteligencia, porque ya desde muchos años, probablemente esto se escribió en el año 2000, o sea, estamos hablando de hace 25 años, un desarrollador muy importante de tecnología, de la inteligencia artificial, Kurzweil, que lo he citado en otros puntos de vista, escribió un libro llamado Máquinas Espirituales, no, Spiritual Machines. Y en este libro él afirmaba, él es un ateo convencido y es un fanático, digamos, de lo que puede lograr la computadora. Cree que la inteligencia artificial no solamente va a llegar a niveles humanos, sino que los va a superar. De hecho, muchas de las tareas que nosotros le pedimos a ChatGPT que haga son infinitamente superiores a las de cualquier otra persona. Un profesor al que le preguntamos, profesor, ¿cuándo pasó esto? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cuándo pasó esto? Y cómo esos eventos influyeron en la historia de hoy. Ese profesor tiene que ir y revisar sus notas. ChatGPT lo responde en segundos. Entonces, Kurzweil ya pronosticaba que simplemente las computadoras iban a terminar evolucionando y superando al ser humano, y tal vez reemplazándolo. Este documento no llega a esos niveles y sigue hablando de la necesidad de mantener una actitud abierta por todo el bien que se puede hacer. Como digo, ya existen personas católicas. Personalmente, yo estoy involucrado en un proyecto que incluye el uso de inteligencia artificial para cosas muy buenas, cosas de servicio a la iglesia y a la evangelización. Pero existen muchas cosas que el documento señala que se deben tener en cuenta, entre ellas no perder la relacionalidad, es decir, que siga existiendo una comunicación interpersonal entre los seres humanos para que las relaciones no se conviertan solamente con la inteligencia artificial. ¿Y por qué advierte esto? Porque ustedes deben haber leído un par de noticias de un niño que se suicidó porque se había enamorado de su inteligencia artificial y se sintió decepcionado por este, entre comillas, amor, ¿no? Y como una mujer en Australia ha dicho que ya se ha cansado de buscar citas, de salir en citas, a experimentar con varones, con seres humanos, y que actualmente tiene un novio, un chatbot de inteligencia artificial. Otro tema importante que menciona el documento es la relación con la verdad. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, cada vez hay más falsificaciones. Estamos viendo falsificaciones muy sencillas de las que somos víctimas muchos de nuestros países. Es decir, llama a nuestra madre y con su voz dice: hijo, tengo este problema, necesito que me envíes dinero acá, y la voz es la voz de nuestra mamá. Eso es lo que se llama un deepfake, es decir, una falsificación profunda, ¿no? Y por eso
las compañías telefónicas están advirtiendo que entre los miembros de una familia tengan una palabra clave para saber reconocer que son ellos verdaderamente y no deepfakes los que están llamando para estafar, ¿no? Entonces, si me llama mi madre y me dice, mira, se malogró mi coche, necesito que me envíes dinero para la grúa, etcétera, etcétera, que tú digas cuál es la palabra clave. Y de hecho, en estas estafas, tan pronto alguien dice cuál es la palabra clave, la otra parte cuelga el teléfono. El documento también habla de la importancia de la custodia del mundo, es decir, que la inteligencia artificial se utilice no solamente para provecho económico, y ya está produciendo cantidades descomunales de dinero, sino también para el bien, ¿no? Y para evitar las falsedades y sobre todo entender los límites. Hay una parte importante del documento que dice, aunque la inteligencia artificial pueda simular algunos aspectos del razonamiento humano y realizar ciertas tareas con increíble rapidez y eficacia, sus capacidades computacionales representan solo una fracción de las posibilidades más amplias de la mente humana. Por ejemplo, actualmente no puede reproducir el discernimiento moral ni la capacidad de establecer relaciones auténticas. De hecho, cuando uno le pregunta a ChatGPT preguntas morales complicadas, la respuesta suele ser: no estoy en capacidad para dar una respuesta sobre este tema. Como digo, el documento hace un llamado muy importante a la ética y eso está muy bien, ¿no? Como cualquier producto del ingenio humano, dice el documento, la inteligencia artificial también puede orientarse hacia fines positivos o negativos. Pero aquí es donde viene el gran desafío, hermanos, porque el pedido que hace el documento para el buen uso de la inteligencia artificial es un pedido razonable, es lo que se puede esperar de la Iglesia Católica, es lo que se puede esperar de nosotros los católicos, pero ¿quién los va a imponer? Y menciono esto porque ya más de 30 años atrás, el entonces cardenal Ratzinger escribía un libro muy bueno que se llama Un giro para Europa, hablando de el giro violento que estaba dando Occidente, especialmente Europa, pero sus reflexiones se aplican a todo el mundo occidental, también nuestros propios países de habla hispana, donde decía cómo el desarrollo armónico que protegiera el bien requería de un componente ético y que uno de los pilares que contribuían al desarrollo de la sociedad para bien o para mal era el pilar empresarial económico y que ese era el que usualmente era más frágil o el menos preocupado por la ética, y que la única manera de contrarrestar esa tendencia era básicamente evangelizar y hacer entender a los grandes desarrolladores de la tecnología y los grandes desarrolladores de cualquier tecnología que produce dinero, que entiendan las consecuencias que van más allá simplemente de ganar dinero. Y por eso existen personas que son ultramillonarias. Pienso en el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que apenas salió ChatGPT, él fue uno de los numerosos inversionistas importantes del mundo que llamaron a una moratoria, a detener la velocidad con que se está desarrollando la inteligencia artificial, hacer una pausa y pensar qué vamos a hacer, en qué dirección vamos a ir. Y está claro que los gobiernos no tienen la autoridad para regular la inteligencia artificial, porque este es un fenómeno que escapa a la potestad de un solo país, incluso de los países más poderosos del mundo, de Estados Unidos, de China o de la Unión Europea. Pueden establecer algunas normas, pero no tienen la manera de controlar la creatividad y la iniciativa. Entonces, el tema es preocupante en muchos aspectos.
qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con puestos de trabajo. Hay ramas de la medicina donde ChatGPT ya está básicamente comenzando a reemplazar a los médicos en términos de precisión y diagnóstico. El documento habla de eso, tiene un capítulo sobre la inteligencia artificial y la sanidad, tiene otro sobre la inteligencia artificial y la educación, y por si acaso cuando digo capítulos son muy cortitos, como digo, el documento es corto, conciso y muy bien escrito. Pero me parece importante que nosotros comprendamos que estamos entrando a un mundo especialmente desafiante, y la inteligencia artificial puede ser uno de los acontecimientos que produzcan la mayor disrupción que podamos recordar en la historia moderna. Y eso significa que tenemos que estar atentos, que estar involucrados en el tema de la evangelización de la cultura y enterándonos de cómo funciona esta tecnología, y este documento es una excelente introducción para comenzar a comprenderla en sus beneficios y en sus riesgos. Que tengas un buen día.